Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver series de Fourier, o sea, no series, perdón. La transformada de Fourier, que es lo que la continuidad al tema de la semana pasada, que era serie de Fourier. Así que si es que llegaron a ver ese tema, puede que esta clase les cueste un poco, ¿verdad? Así que solamente para dar una especie de resumen rápido de lo que vimos la vez pasada, habíamos visto en la semana pasada que si nosotros tenemos una señal periódica, nosotros podríamos utilizar el análisis de Fourier para encontrar una representación de esa señal periódica en términos de una sumatoria de señales exponenciales, ¿verdad? Esa es la serie de Fourier que a nosotros más nos interesa. ¿Y por qué es eso? Y porque, bueno, para sistemas LTI nosotros sabemos que la salida es simplemente una combinación lineal de las respectivas salidas para cada una de las entradas, ¿verdad? Y en particular las señales exponenciales complejas son autofunciones para todo nuestro sistema LTI. Porque en esta integral o en esta suma de convolución, esa señal vuelve a salir como era antes, ¿verdad? Si es que nuestra señal es de la forma e a la sk por t, por ejemplo, donde ese es un número complejo, nosotros podemos ver acá que eso sale de la integral y es entonces al final la señal original multiplicada por un escalar que depende de esa variable compleja, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros encontramos una forma sencilla de encontrar la salida para sistemas en el caso en el que nuestra entrada es una señal periódica. Pero la realidad es que no nos importa a nosotros solamente el caso para señales periódicas. Nosotros queremos también generalizar esto para cualquier tipo de señal. Y ahí es donde entra la transformada de Fourier. Y con la transformada de Fourier básicamente lo que hacemos es llevar nuestra definición de periodicidad al límite y decir que, bueno, una señal aperiódica no es nada más y nada menos que una señal periódica con periodo infinito, ¿verdad? O sea, hacemos trampa, básicamente. Y con esa idea, nuestra forma de encontrar esos coeficientes de la sumatoria que venía de esta ecuación de síntesis se convierte un poco en una integral infinita. Antes era una integral en un solo periodo, pero ahora se vuelve una integral infinita, ¿verdad? Y el escalar este de 1 sobre periodo desaparece porque va a causar discontinuidades y eso se vuelve infinito, ¿verdad? Y después también en la ecuación de síntesis, que antes era una sumatoria de esas señales exponenciales, ahora eso se convirtió en una integral también. Y una integral que está dividida por 1 sobre 2. Entonces, esta es la expresión de lo que nosotros llamamos normalmente la transformada de Fourier para una señal, ¿verdad? A esto le llamamos normalmente la transformada. Y es básicamente utilizar esta ecuación de acá. Sin embargo, también necesitamos una nueva ecuación de síntesis para poder reconstruir nuestra señal original en términos de la transformada de Fourier. Y después ya vamos a ver cómo podemos utilizar eso para encontrar la salida de un sistema y todo ese tema ahora. Pero por el momento es importante que sepamos em, desarmar una señal en términos de su transformada de Fourier y poder rearmarle de vuelta gracias a la ecuación de síntesis. Entonces vamos a hablar un poquito de la idea primero que nada y después ya vamos a pasar a ejercicios. Así todos estamos en la misma página. Vamos a esta parte de acá. Acá tenemos una señal aperiódica. Es un cuadrado, una señal cuadrada centrada en el origen, ¿verdad? Que nosotros podríamos convertir en periódica replicando en cada tanto, ¿verdad? Entonces nosotros agarramos esa señal y empezamos a repetirle cada tanto, ¿verdad? Sin embargo, la señal original es solamente la que está en el medio. Sería esta de acá, en naranja. Así.
Esa es la señal original. Y yo empiezo a repetir esa señal en un tiempo de t0, ¿verdad? Entonces en t0 yo empiezo a repetir, que sería un periodo, periodo fundamental más, pueden llamarle también. Y lo que sí que de esa forma convertí esta señal en una señal periódica y yo puedo conseguir coeficientes de la serie de Fourier, ¿verdad? Ya tendrán cierta forma esto, la verdad que no me importa tanto, pero lo que sí me importa es que en esta representación que tengo acá, estos coeficientes están en un espacio discreto, digámosle, ¿verdad? Los valores de K son discretos y los coeficientes son puntuales. Entonces, acá no se observa muy bien el efecto que ocurre cuando el periodo se va a infinito. Entonces, lo que yo suelo hacer para entender esto mejor es llevar esto a un dominio de la frecuencia y ponerle acá, por ejemplo, que esto es omega sub 0, que esto sea 2 veces omega sub 0, que esto sea 3 veces omega sub 0 y lo mismo del otro lado, ¿verdad? Así. Y lo que pasa es que para cada uno de estos valores de omega sub 0 yo tengo un coeficiente. Entonces, de vuelta, ahí podemos representar los coeficientes otra vez. Entonces, yo tengo para cada una de estas señales, vamos al contexto general, para cada una de estas señales exponenciales en la sumatoria de la serie de Fourier, yo tengo un peso. A eso más vamos, que un peso se corresponde con cada uno de estos omega sub 0 por k. ¿Ok? Espero me estén siguiendo hasta ahí. Si tienen alguna duda, díganme. Y lo que pasa cuando t sub 0 tiende a infinito es que omega sub 0 tiende a 0, ¿verdad? Entonces, este omega sub 0 de acá va a moverse hacia el centro. Esto también, todo se va a mover hacia el centro y vamos a tener una señal mucho más cerca acá, ¿verdad? Así. Así se va a ver. Voy a tener muchos coeficientes más y va a parecerse cada vez más esto a una señal continua en vez de una señal discreta, que era lo que nosotros veíamos acá. Entonces, esa señal continua que podemos ver ahí, en cierta forma está relacionada con la transformada de Fourier. Es más, esa señal continua es lo que nosotros conocemos como la envolvente de los coeficientes de la serie de Fourier y es la transformada de Fourier. Solo que tiene ahí un valor ¿cómo se dice? Un valor de escalado tiene, que sería justamente ese periodo t sub 0 como vemos acá. Este a por k, a sub k por t sub 0 es lo que sería la envolvente realmente. Y bueno, entonces, solamente para que nadie se quede confundido después de todo eso, voy a mostrarles una gráfica en Desmos, para que podamos de esa forma entender mejor lo que está pasando. Ok, voy a presentar mi pantalla más. Se ve ahí, ok. Entonces voy a abrir esto. Ahí está. Yo tengo acá una señal cuadrada que ahora mismo no tiene periodo, ¿verdad? No se repite. Pongámosle su periodo es infinito. Y vamos a ver qué pasa cuando su periodo se va volviendo más, o sea, más. Primero inicia pequeño, ¿verdad? Primero es un periodo bastante pequeño. Pero después, a medida que voy aumentando el periodo, se puede ver que se va alejando las repeticiones de esta señal cuadrada, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que va pasando. Ahora vamos a ver qué va pasando con los coeficientes de la serie de Fourier. Vamos a ver. Estos son, epa, parece que esto es demasiado grande ya. Vamos con uno muy pequeño, 2. Periodo igual a 2.
incluso menos, si se puede. Entonces vamos a ver los coeficientes de la serie de Fourier. Como pueden ver, ahí hay unos cuantos, ¿verdad? Y hacen luego ya una curva ahí que podemos ver que parece luego bastante interesante. Pero vamos a ver qué pasa a medida que vamos aumentando el periodo. Entonces nosotros vamos aumentando el periodo. Mi computadora se está ralentizando todito, ¿verdad? Pero como pueden ver, esos coeficientes se van volviendo cada vez más cercanos. Y como son infinitos, se acercan tanto que en cierto momento se vuelven directamente la curva continua, ¿no? Ahí medio que ya no quiere andar mi computadora, ¿verdad? Pero básicamente, a lo que van a llegar esos coeficientes, una vez que llevemos el periodo al infinito, va a ser a esto de acá, la transformada de esta serie, o sea, de esta señal, la transformada de Fourier para esta señal, que es esta envolvente de acá. Podemos ver luego que se representa ahí perfectamente con la curva. Pero bueno, entonces esa es la explicación que les quería dar, como para dar introducción a todo esto, ¿verdad? Ahora sí ya vamos a entrar en ejercicio y vamos a ver cómo podemos hacer esto de acá. ¿Alguna duda antes de empezar? Bueno, como les decía, puede que sea un poco difícil entender todavía esto si es que no vieron lo de la serie de Fourier primero. Pero una vez que vean eso pueden volver a ver la grabación y creo que les va a ayudar un poquito la explicación, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces con ejercicios. Por suerte, para los ejercicios no es que necesitamos tanto entender perfectamente el concepto, ¿verdad? Sino que podemos pasar directamente a los ejercicios y nada más lo va a pasar. Esto no se queda hacia acá. Vamos a borrar. Acá ya tengo mi primer ejercicio. Bueno, nos dice encontrar la transformada de Fourier para las siguientes señales. Vamos a hacer entonces directamente eso. Vamos a empezar con el A, que nos dice, tenemos una señal h de t, que es igual a e a la menos a por t por u de t, donde a es un coeficiente real mayor a cero. Ok, entonces la transformada, hay que recordar nomás que es el equivalente a los coeficientes de la serie de Fourier. Entonces, pero ahora es una integral, entonces es de menos infinito. Bueno, era una integral, pero ahora es de menos infinito a infinito. Tiene que ser sí o sí de la señal. En este caso se llama h, así que vamos nomás a ponerle h. Va a ser h de t por e elevado a la menos j omega t. Ah, otro pequeño detalle que pueden tener en cuenta es que, como pueden ver, antes nosotros hacíamos una diferencia así notoria entre omega sub 0 por k. Y ahora que estamos tratando con la transformada, omega sub 0 por k es directamente omega. Ya no hacemos esa distinción porque directamente en la ecuación de síntesis tenemos ahí un diferencial omega y tipo, ya no es más correcto representarlo de esa forma. Bueno, no existe pues el omega sub 0. Ok, entonces eso, diferencial t. Puse bien, ¿verdad? No puse mal el signo porque creo que tiene que estar bien, pero voy a chequear más. Ahí está. Está bien el signo. Ok. Bueno, entonces eso de ahí tiene que ser igual a la integral de menos infinito hasta infinito de, bueno, u de t, lo único que va a hacer es que antes de t igual a 0, todo va a ser 0 por lo que sea. Y después de t igual a 0, todo va a ser 1 por lo que sea. Entonces, nuestra integral luego no va a poder ir de menos infinito, va a ir directamente solo desde 0. Y ahí yo puedo dejar de escribir este u de t, ¿verdad? Creo que ya hicimos eso algunas veces en la convolución, así que espero no les parezca raro, pero avísenme, ¿no?
Entonces tenemos esto por esto diferencial t. Y como ustedes saben, nosotros podemos unas potencias juntar, ¿verdad? Y de esa forma nos quedaría directamente e elevado a la menos a más j omega por t, diferencial t. Y la integral de eso es bastante sencilla, ¿verdad? Yo tengo que pasar la exponente abajo sin la t, ¿verdad? Y ahí me quedaría a más j omega por e elevado a la menos. Voy a separar de vuelta la parte real y la parte imaginaria porque creo que va a ser más intuitivo. Esto está evaluado en 0 y en infinito. Ahora, obviamente no existe evaluar algo en infinito, ¿verdad? Pero yo no le voy a corregir mal, o sea, no le voy a tratar de que no entiende a una persona que me pone esto, ¿verdad? Realmente vos, si vas a ser bien riguroso, tenés que hacer el límite cuando este límite tiene infinito y todo ese tipo de cosas que realmente no nos importan tanto. Así que vamos a pensar como si fuera que evalúas en infinito, pero realmente sabemos lo que está pasando. Estás haciendo el límite y todo eso. Entonces yo, por mi parte, no hay ningún problema con hacer eso. Bueno, entonces ahí nos queda menos 1 sobre a más j omega por ¿qué pasa cuando evaluamos esta expresión en infinito? Bueno, lo que pasa es que acá la parte imaginaria es una función acotada, porque es como un coseno que, o sea, no es como un coseno, sino que es una señal que está en el círculo unitario del plano complejo. Acá es la parte real, ¿verdad? Acá es la parte imaginaria. Y va rotando y está en alguna parte. No sabemos exactamente dónde porque depende justamente del valor infinito, pero sabemos que está por ahí nomás. Entonces es una función acotada, cuya magnitud realmente ni siquiera no nos afecta tanto. Pero lo que sí nos afecta mucho es la magnitud de este término, porque este término real es muy importante cuando es infinito, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con este término? Como va a ser e elevado a algún número positivo por un número muy grande, esto va a ser más o menos igual a cero, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a hacer eso. Vamos a evaluar eso y vamos a decir que eso va a cero menos lo que sale de evaluar esto en cero, que va a ser 1, 1 y, bueno, se queda 1, ¿verdad? Entonces, de ahora en más, siempre que pase eso, vamos a poder hacer eso que les dije. Y una cosa que quiero que se den cuenta también es que esto ocurre solamente porque A era mayor a cero. Si A era menor a cero, entonces íbamos a tener E elevado a la, bueno, A en valor absoluto porque dijimos que mayor a cero era por T. Y cuando esto tienda a infinito, ¿verdad? Va a haber un problemón porque vamos a tener un número gigantesco y ahí esto no va a ser, no se va a poder encontrar, básicamente. No converge la transformada de Fourier en ese caso. Bueno, entonces acá queda directamente ok, 1 sobre A más J omega. Esa sería la transformada para este sistema. Ustedes conocen este sistema, es directamente la respuesta al impulso de un sistema RC, ¿verdad? Ya les había mostrado esto básicamente en 2 clases por ahí creo. Así que creo que les va a parecer bastante natural pensar en esto como, esto es la respuesta al impulso nomás, llevada al dominio de Fourier, ¿verdad? Y lo interesante de eso es que ahora ya sé que si yo tengo una señal exponencial que le paso a mi impulso, o le puedo representar a mi señal de entrada como una señal exponencial, eso directamente va a ser igual a esta salida que acabamos de encontrar por esa señal exponencial, ¿verdad? Está bueno eso, sí, es que después vamos a entender mejor por qué, pero no importa. Vamos a hacer el tema 2. El tema 2 va a ser así. Tema B, perdón. La integral de vuelta de menos infinito hasta infinito de menos e elevado a la menos at
u de menos t por e elevado a la menos j omega t diferencial t. Ok. Entonces directamente acá tenemos u de menos t, eso es un escalón unitario invertido en el tiempo, entonces esta integral va a ir solamente desde menos infinito hasta cero, y de ahí yo ya puedo borrar esto de acá. Después puedo hacer que esto sea igual a esto, y la integral me va a quedar interesante, porque va a ser la integral de menos infinito hasta cero de, a ver, puedo tener un negativo incluso ahí. ¿Saben qué? Un negativo en una integral le cambia el lugar a los límites de integración solamente, así que puedo incluso hacer eso, ¿verdad? Voy a sacar los límites de integración, poner acá el cero, acá el menos infinito, y de esa forma me deshago de ese negativo, ¿verdad? Que a lo mejor a mí me parece mejor eso, no sé ustedes, ¿verdad? Bueno, tengo negativo a más j omega por t diferencial t. Ok, bueno, hasta ahí sabemos cómo integrar eso, ahora nos queda menos 1 sobre a más j omega por este término evaluado en menos infinito. Bueno, vamos a escribir, ¿verdad? Vamos a separar la parte real y la parte imaginaria porque así es más sencillo ver. Menos j omega t. Eso tenemos que evaluar en 0 y en menos infinito. Ahora, vamos a evaluar esto en menos infinito. Entonces ahí nos va a quedar e elevado a la a por infinito. Pero a dijimos que es un número menor a 0 en este caso. Entonces como es negativo, entonces también esto va a ser como que yo tengo menos el valor absoluto de a por infinito. Y eso sí se va a ir a 0. Entonces, está bueno eso también, ¿verdad? Y después evaluar todo esto en 0, pero con un negativo enfrente, nos va a dar directamente que la transformada de esto es igual a esto de vuelta. ¿Ok? Entonces, tenemos la transformada de dos señales que claramente son distintas, pero como pueden ver, el resultado es más o menos la misma cosa, ¿verdad? Pero depende del valor de a en este caso. Y también depende de este escalón unitario que nos está limitando la señal. Entonces presten mucha atención a ese tipo de cosas que les pueden ayudar a hacer más rápido, más lento, o lo que sea los ejercicios, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un siguiente. Nos dice, esto es como una combinación de la anterior, más es bastante sencillo otra vez. Pero vamos a hacer. Tenemos la transformada de Fourier para la siguiente señal. La integral de menos infinito hasta infinito. Nuestra señal, según recuerdo, es e elevado a la menos valor a por valor absoluto de t, ¿verdad? Con a mayor a 0, sí, así más. Ok, entonces eso más es por e elevado a la menos j omega t, diferencial t. Entonces, ¿qué hago en este tipo de casos? En este tipo de casos a mí me conviene separar mi integral en dos. Una parte que sea para la parte negativa de t y otra parte que sea para la parte positiva de t. Entonces, para la parte negativa yo voy a integrar directamente desde menos infinito hasta 0. Y lo que pasa es que cuando t sea negativo, yo tengo que o sea, me gustaría no tener este valor absoluto acá. Entonces, la forma en la cual yo puedo hacer eso es tomar la t con su signo, pero deshacerme de este signo de acá. Entonces, de esa forma yo puedo hacer que eso se convierta, o sea, esta señal se convierta en e elevado a la a por t solamente. Ya que t siempre es negativo, entonces el negativo ahí no va a faltar. Después por e elevado a la menos j omega t, diferencial t. Y luego tengo que sumarle la parte de cuando t es positivo, de 0 a infinito, eso va a ser directamente e elevado a la menos
A por T. Ahí podemos usar directamente eso porque T es positivo y así. Entonces de eso va a salir, a ver, la integral de esto es sencilla también. Vamos a tener 1 sobre A menos J omega por todo este término evaluado en 0 va a ser 1 menos todo este término evaluado en menos infinito va a ser 0 porque esto se va a ir a 0. Entonces 0. Genial, ¿verdad? Y luego la integral de esto va a ser parecida, ¿verdad? Pero va a ser como menos 1 sobre A más J omega por todo esto evaluado en infinito va a ser 0 y todo eso evaluado en 0 va a ser menos. O sea, 1 pero con un negativo porque es el segundo límite de integración. Bueno, entonces al final parece ser que nos queda 1 sobre A menos J omega más 1 sobre A más J omega. Y si ustedes hacen la suma de esas dos fracciones, ¿verdad? Con las reglas de álgebra que ustedes conocen seguramente, les va a salir A cuadrado más omega al cuadrado sobre 2A. Así. Corríjame si me equivoco, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda sobre esta parte? Teo ahí dijo algo interesante, si es invertible la transformada. Y eso es muy interesante de pensar. Es invertible cuando vos limitas tu dominio y tu codominio y cosas así. Entonces, es interesante eso que estás diciendo. Yo puedo hallar la inversa de la transformada para esta señal, pero tengo que saber algo más. Tengo que saber si mi señal era causal o si no era causal, ¿verdad? Tengo que saber el valor de A tal vez y cosas así. Entonces, así por sí sola, yo tal vez no puedo saber de dónde viene una transformada, de qué señal es, como acabas de decir. Pero si yo sé ciertas cosas, sí puedo saber. Para sistemas causales, por ejemplo, nosotros normalmente trabajamos con sistemas causales, entonces usamos UDT y eso, y bueno, se vuelve más sencillo, ¿verdad? Pero es interesante. A ver, leí algunas cosas más en el chat, pero voy a mirar ahora. Mm, ok, vamos a seguir. Creo que eso nomás era. La D nos dice esto, es 1. Esta es una señal que es un cuadradito, básicamente. Y vamos a encontrar cuál es su transformada. Nosotros ya vimos graficada cómo se ve esa transformada y si alguno se fijó en lo que yo estaba graficando, seguro ya vio luego cómo se ve esta transformada. Pero vamos a hacer ahora y vamos a ver de dónde sale, ¿verdad? Porque yo no es que adiviné nomás cómo se iba a ver la transformada de esta señal, sino que yo realmente calculé en cierto momento y ustedes lo harán ahora conmigo. Ok, entonces tenemos que esto es la transformada de esta señal. Sin embargo, esta señal solamente vale 1 entre estos intervalos de tiempo, entre menos t sobre 2 y t sobre 2. Entonces, mi integral se convierte en la integral desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2 de e elevado a la menos j omega t, diferencial t. Y eso a su vez se convierte en lo que ya sabemos, ¿verdad? Va a ser menos 1 sobre j omega t por e elevado a la, bueno, el primero va a ser este, entonces va a ser menos j omega t sobre 2 menos e elevado a la, bueno, elevamos a la esto, ¿verdad? Entonces, menos con menos se va a volver positivo, j omega t sobre 2. Espérenme un segundito, acá me están llamando. Yo doy clase, pa.
Ok, ya está. Todos los lunes se olvidan que me quedo de clase. Bueno, el negativo podemos meterlo ahí, ¿verdad? Y ustedes ya saben que esto es un seno, básicamente. Entonces, vamos a escribir j omega t. Cuando metemos el negativo acá adentro, eso es equivalente a 2j por seno de omega t sobre 2. Así. Entonces la j se puede ir con la j y el 2 se puede quedar ahí o lo puedo llevar ahí abajo. Ah, perdón. Yo, cuando integré esto, les puse la t de vuelta acá y eso está mal, ¿verdad? Solamente el exponente se va sin la variable de integración. Disculpen que siempre me pasa eso. Ahí está. Ahí sí. Bueno. Entonces, al final nos queda como que tenemos seno de omega t sobre 2, vamos a poner así incluso, dividido omega sobre 2. Y nos falta la t, ¿verdad? Si queremos agregar ahí la t, podemos hacer esto y genial. Entonces, la transformada de Fourier para esta señal es t por la señal sinc. Sinc, si ustedes no saben, es directamente seno de x sobre x de omega t sobre 2. Así. Y bueno, eso sería todo para este ejercicio. No sé si hay alguna duda sobre esto o todo quedó claro. Ok, parece que estamos... Ok, ok. Voy a dejar más esto de acá, voy a borrar para poder hacer espacio para el siguiente ejercicio. Vamos a ver, acá tenemos el 1, ya hicimos. Vamos a hacer este número 2, ¿verdad? Y después este último. Sí, ahí está. Nos dice, encuentre la transformada de Fourier para las siguientes señales y esboce la magnitud de esa transformada en el espectro frecuencial, nos dice. Bueno, entendemos esta señal, entonces lo que nos convendría hacer sería descomponer este coseno en dos señales exponenciales, ¿verdad? Exponenciales complejas. Vamos a hacer entonces eso, vamos a transformar x de t en un medio por e elevado a la j omega sub 0 t más un medio por e elevado a la menos j omega sub 0 por t. Y obviamente eso está de vuelta multiplicado por esta señal de acá. Entonces eso sería u de t más t sobre 2 menos u de t menos t sobre 2. Ahora, ¿qué es lo que es u de t más t sobre 2 y menos u de t menos t sobre 2? Vamos a dibujar ese nomás luego primero para pensar qué es lo que está pasando. Digamos que t sobre 2 es un número positivo, ¿verdad? En cuyo caso, digamos que está por acá, ¿verdad? T sobre 2 y por lo tanto nuestro step está ahí centrado en ese punto. Eso más significa. Y después, para el otro, para el cual tenemos acá menos t sobre 2, tenemos que eso está acá, t sobre 2. Bueno, acá sería negativo, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, nuestro otro step está acá, pero ese le está restando. Entonces, así se va, ¿verdad? Porque tiene la variable t positiva. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una señal cuadrada nomás, que está centrada en el origen. Entonces, eso no más significa esto de acá. No es para estresarse. Pero lo que sí podemos saber de eso es que yo no necesito hacer la integral para la transformada
de todo el infinito, ¿verdad? Yo puedo directamente agarrar y hacer la transformada desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2. Y luego le meto a esto de acá, ¿verdad? Entonces, como ambos de estos términos están por un medio, voy a sacar el un medio afuera. Voy a tener acá e elevado a la menos j omega sub 0t más e elevado a la menos j omega sub 0t. Puse dos veces el término negativo, voy a borrar este. Ahí está. Todo eso por e elevado a la j omega t, diferencial t. Ok. Y bueno, vamos a ver qué nos sale de esto, ¿verdad? Tiene que ser negativo tu exponente, profe. Tenés toda la razón. Este tiene que ser negativo. Ahí está. Tenemos ahí la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2. Y acá vamos a tener dos términos, ¿verdad? Uno que va a ser e elevado a la j. Vamos a poner el negativo, el positivo afuera. Bueno, vamos a ponerle así nomás, ¿verdad? Entonces va a ser omega sub 0 menos omega por t. Y el otro sí va a tener un negativo afuera, ¿verdad? Menos j por omega sub 0 más omega t. Todo eso diferencial t, ¿verdad? Bueno, entonces de eso van a salirnos la integral de esto, yo ya sé, va a ser 1 sobre ese exponente, ¿verdad? Vamos a poner un medio grande acá. Un medio, todo esto. 1 sobre j. ¿Saben qué? Voy a sacar acá un factor común menos 1. Me gusta más que la variable omega tenga el positivo. No sé por qué, pero me da una buena corazonada, digamos. Entonces tengo eso así. Por e elevado a la j omega sub 0 menos omega por t evaluado en esos dos límites. Menos t sobre 2 y en t sobre 2. Y eso le tengo que sumar este otro, ¿verdad? Menos 1 sobre j omega más omega sub 0 por esto de acá. Entonces, este parece un proceso muy tedioso, ¿verdad? Pero les voy a decir lo siguiente. Ustedes tienen la tabla para usar en el examen y eso. Y la realidad es que ustedes, cuando lleguen a esta altura, a este punto, ya no van a estar necesariamente haciendo esto a mano, ¿verdad? Posiblemente con la tabla ustedes ya saquen la transformada de una exponencial por una señal cuadrada y cosas así. O un coseno directamente, ustedes van a sacar directamente la transformada de un coseno. Pero ahora como estamos haciendo la primera clase y todavía no usamos propiedades, vamos a hacer así a mano y de forma difícil, ¿verdad? Pero bueno, solo para no asustarles, digo. A ver. Esto de acá se va a convertir en qué cosa? Esto de acá se va a convertir en e elevado a la j omega sub 0 menos omega por t sobre 2 menos e elevado a la j por omega sub 0 menos omega por t sobre 2 con un negativo enfrente. Eso sería para este término de acá, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, eso se puede convertir en un seno directamente. Entonces vamos a ir anotando lo que nos va saliendo, ¿verdad? Vamos a borrar esto de acá. Es igual a un medio menos 1 sobre
j por omega menos omega sub 0 por seno de esto, ¿verdad? 2 por j por seno de omega sub 0 menos omega por t sobre 2. Así. Ya a eso le tenemos que sumar lo otro, ¿verdad? Solo que está muy grande más todo lo que estoy haciendo y me está ocupando demasiado espacio. Voy a borrar un segundo, espero me tengan paciencia y vamos a hacer esto más bonito, ¿verdad? Así está bien. ¿Saben qué? Este seno de omega sub 0 menos omega, yo le puedo meter el negativo adentro, ¿verdad? Entonces si le meto el negativo adentro, porque es un seno, puedo hacer eso. El seno es en específico bueno para hacer eso. Entonces yo puedo convertir eso en omega menos omega sub 0 porque me gusta más eso a mí. Y ahí me quedaría todo eso por t sobre 2. Espero no le asuste que esté haciendo eso. A veces siento que me salto muchos pasitos algebraicos y así luego me equivoco también, así que tiene sus desventajas. Bueno, entonces tenemos menos 1 sobre j omega más omega sub 0 por... Ahora esto de acá tenemos que hacer. Bueno, eso de ahí va a ser, el primer término va a ser e elevado a la menos j omega más omega sub 0 por t sobre 2. Menos e elevado a la menos con menos va a ser más, entonces va a ser j omega más omega sub 0 por t sobre 2. Ok, entonces como podemos ver acá esto es, bueno, después de tantas veces creo que se les queda seguro. Es menos 2j por seno de el exponente de acá arriba sin la j sería omega más omega sub 0 por t sobre 2. Así. Y acá tenemos algunas cosas que se pueden simplificar también, pero vamos a, por el momento, sacar el menos 1 en más. Entonces nos quedaría 2j y acá vamos a reescribir el seno. Por seno omega más omega sub 0 por t sobre 2. Así. Uf, mucho trabajo para llegar a eso más, pero está bien, ¿verdad? Entonces el 1 medio ya podemos eliminar con todos estos de acá, con todos los dos. Las j también se pueden eliminar. Y de ahí me queda algo muy interesante, ¿verdad? Me queda que directamente la transformada de este coseno multiplicado por una señal cuadrada centrada va a ser directamente a igual a seno de omega menos omega sub 0 por t sobre 2 sobre omega menos omega sub 0 más seno de omega más omega sub 0 por t sobre 2 sobre omega más omega sub 0. Y eso es muy sencillo para nosotros, porque esto de acá es una señal sin, ¿verdad? Solo que está desplazada en omega sub 0, está retrasada en omega sub 0. Y esta es una señal sin también que está adelantada en omega sub 0.
Entonces, si yo quiero graficar eso, como me había pedido el ejercicio, en el espectro de las frecuencias, acá tengo el espectro de las frecuencias, ¿verdad? Y digámosle que acá yo tengo en este punto omega sub 0 y en este punto menos omega sub 0. Porque omega sub 0, vamos a pensar, omega sub 0 era la frecuencia fundamental de mi coseno nomás. Eso es lo que era omega sub 0. Sin embargo, yo al multiplicarle por un cuadradito le convertí en una señal aperiódica y de esa forma tuve que hacer la transformada y todo ese tema ahora. Pero la salida es muy interesante porque acá vamos a tener una señal sync que voy a hacer mi mejor esfuerzo para dibujar, pero va a ser obviamente no muy exacto. Y acá ya también voy a tener una señal sync periódica, ¿verdad? Solo que las dos están centradas en puntos distintos. Y acá obviamente va a haber alguna cosa rara. Pero ese es el esboce de estas dos, o sea, de esta transformada, ¿sí? En el periodo, en la frecuencia. Se va a ver más o menos como eso. E incluso podríamos intentar dibujar, pero va a tomar demasiado tiempo y creo que les va a aburrir un poco. Ahí está. ¿Alguna duda sobre esto? Ok. Bueno, díganme más si hay dudas y yo les contesto. Ok, vamos a seguir. Por cierto, si en algún ejercicio les llegamos a pedir esto, obviamente tampoco es tan necesario que hagan exactamente bien todas las proporciones, pero con que se entienda la idea, yo creo que es más que estupendo, ¿verdad? Que entiendan que la salida de esto es tal cosa y cómo se ve. Bueno, ahora vamos a hacer una capa más. Y vamos a llevar este. Vamos a hallar las correspondientes señales para estas transformadas de Fourier. Y para hacer eso tal vez sea bueno para nosotros tener en la ecuación de síntesis, ¿verdad? La ecuación de síntesis, siendo esta acá, que sería bueno que la tengamos, ¿verdad? Ahí voy a copiar. Ok, entonces ahí está la ecuación de síntesis. Vamos a hacer entonces para este primer caso de acá, para el caso A, este va a ser B y este va a ser C. Entonces para el caso A tenemos esta señal, vamos a pensar qué podemos hacer. Bueno, hay ciertas cosas que yo ya puedo ver viendo nomás esta señal de acá. Sin embargo, hay veces en las cuales nosotros nos enredamos un poco. Entonces, vamos a recordar que una señal exponencial de la forma menos a por t por u de t tenía una salida muy parecida a esta, ¿verdad? Una transformada de Fourier muy parecida a esta. Entonces, vamos a ir apuntando a eso y pensar cómo podemos encontrar eso a partir de lo que tenemos. Entonces, vamos a ver. Yo quiero ahora x de t. Eso debe ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito hasta infinito de esta señal por e elevado a la j omega t diferencial omega. Ok. Entonces tengo que pensar si esta era la mejor forma de hacer esto.
Ya, ok. Entonces una forma en la cual podemos hacer esto es, el proceso es medio inverso, ¿verdad? Es como que yo ya sé ya cuál es la señal que me debe salir. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a multiplicar acá a esto de acá por e elevado a la menos 7t por e elevado a la 7t, que es lo mismo que multiplicar por 1, ¿verdad? Entonces de esa forma yo voy a conseguir algo interesante, digamos. Ujú, sí, ok, ok. Entonces de esa forma vamos a tener 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito hasta infinito de e elevado a la 7 más j omega t. Estoy pensando y puede que esa no sea la mejor forma de otra vez. Mm, bueno, por esta vez vamos a pensarle nomás de la otra forma, ¿verdad? Digámosle, ya que no tiene mucho sentido también, voy a pensar de una forma mejor cuando tenga más tiempo en cómo explicarle eso. Pero, como nosotros ya dedujimos que una señal x de t que tiene la siguiente forma, e elevado a la at por u de t, tiene esta salida de acá, tiene una transformada x de omega igual a 1 sobre a más j omega. Entonces directamente nosotros podemos ir hacia este lado, ¿verdad? Y lo único que nos tiene que decir de dato para que nosotros lleguemos a esa señal es que si la señal es causal o no. En este caso, si nos dice que es causal, genial, porque ahí va a ser directamente esta señal. Si nos dice que no es causal, entonces ahí puede que sea la señal invertida en el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, directamente vamos a sacar de esa forma que x de t, para este caso en particular, podría ser igual a e elevado a la menos 7t por u de t. Esa es una opción. Después vamos a pensar en el siguiente. En el siguiente caso, yo tengo que x de omega es igual a 1 sobre, y acá es donde empezamos a tener tal vez un poco de problemas, tal vez no. Ahora tenemos 3 al cuadrado más j omega al cuadrado, ¿verdad? No, perdón. Menos j omega al cuadrado. Entonces nosotros podemos separar eso en fracciones parciales. Y esto es uno de los casos sencillos en los cuales va a ser bastante fácil separar en fracciones parciales. Sin embargo, ustedes van a notar también que no es tan difícil hacer esto, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso va a ser un sexto para ambos. Y de esa forma van a ver que va a salir exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo sé que tiene que ser un sexto? Bueno, yo sabía de un ejercicio anterior. ¿En cuál ejercicio era que hicimos? En este hicimos. Yo sabía que esta señal tenía esta transformada de Fourier, ¿verdad? Que directamente determinaba en esto. Entonces, directamente yo de eso yo puedo sacar lo que era la transformada, o sea, lo que era la señal original. Y de ahí puedo irme de vuelta a este ejercicio y pensar, bueno, yo tengo acá que esto
es exactamente igual. Ah, perdón. Ese es un sexto, entonces. A ver, vamos a traer la otra señal acá y vamos a ver de esa forma exactamente qué es lo que está pasando. Este voy a traer. Este de acá. Entonces yo sé que esta es la transformada para una señal de la forma e elevado a la menos a por valor absoluto de t, ¿verdad? Para a mayor a c. Entonces, si eso es cierto, esto es x, esto es x mayúscula, ¿verdad? Entonces, si eso es cierto, yo solamente tengo que convertir esto en una señal similar a esa. Entonces, eso va a ser directamente, a ver, a en este caso es 3. Entonces, yo puedo tener acá 2 por 3. De ahí es donde yo saqué el un sexto, ¿verdad? Y no quería confundirles más, así que por eso traje esto de acá ahora. Un sexto por 2 por 3, porque ahí me da 1, ¿verdad? De 3 al cuadrado, que sería 9, más omega al cuadrado. Entonces, de ahí sale básicamente. Y eso nos indica que si yo quiero la señal que me originó esto, yo necesito una señal de esta forma, donde ahora yo ya sé el valor de a. Entonces esto es e elevado a la menos 3 por t. Ok, esa es mi señal original. Y bueno, ahora viene el último caso en el que tenemos esto de acá, ¿verdad? Vamos a pensar. Muchas de estas transformadas requieren que nosotros justamente sepamos de qué señal se originan, ¿verdad? Directamente, así que muchas veces es así de sencillo. Bueno, vamos a pensar si yo tengo una señal x de t que es igual a su transformada, que debe ser de menos infinito hasta infinito. Perdón, digamos que yo quiero hallar la transformada, ¿verdad? Y eso es de x de t por e elevado a la menos j omega t diferencial t, ¿verdad? ¿Qué yo tengo que hacer? O sea, ¿qué señal yo le tengo que meter para que esa salida me salga delta de omega menos omega sub 0, básicamente? A ver, escucha ahí el chat. ¿Qué pasa con el un sexto? Ah, sí, perdón. Discúlpame, no le puse el un sexto. Es una operación lineal esta, por eso el un sexto tiene que estar ahí multiplicando como le estaba multiplicando a esto de acá, sí. Discúlpame por no ponerle, gracias por avisar. Ahí está. Bueno, ¿qué yo le tengo que pasar a una señal para que pase eso? Y bueno, yo debería de pasarle algo de tal forma que solamente sea igual a 1 en el punto en el que omega es igual a omega sub 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Y bueno, lo que puedo hacer es pasarle, yo podría hacer que mi señal x de t tal vez sea otra señal exponencial, ¿verdad? E elevado a la j omega sub 0 por t, así directamente. Entonces, de esa forma yo podría hacer que acá me quede, a ver, x de t multiplicado por e a la j omega t negativo
va a ser igual a e elevado a la j omega sub 0. Bueno, puedo sacar un factor común y ahí me queda omega menos omega sub 0 por t diferencial t. Bueno, la diferencia se pone después. Entonces tenemos eso de ahí. ¿Cómo puedo hacer que esto sea esté evaluado solamente en t igual a 0? Le puedo multiplicar a mi señal con un delta, ¿verdad? Un segundito. Voy a ver algo para ver si no me estoy equivocando. Okay. Okay. Tal vez esta sea la forma equivocada de hacer. Vamos a pensar. Vamos a hacer el proceso inverso. Este es justamente el caso en el que tal vez eso era lo correcto y yo estoy haciendo esto que tonto. Pero bueno, vamos a pensar x de t tiene que ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito hasta infinito. Vamos a pensar para una señal x', por ejemplo, y esa va a ser igual a, su transformada va a ser igual a un delta Dirac desplazado en omega sub 0, ¿verdad? Por e elevado a la j omega t. J omega t. Diferencial omega. Entonces, yo sé que la integral de esto va a ser directamente un solo punto y va a ser cuando omega sea igual a omega sub 0. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre 2pi por e elevado a la j omega sub 0 t. Y ahí tenemos básicamente una señal x para la cual yo tengo que su transformada es esta de acá. Ok. Entonces esto sería x de omega, x' de omega. Genial. Entonces una vez que tenemos eso, sí ya podemos hacer esto de acá porque, como les dije recién, es una operación lineal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son... Yo quiero la inversa de la transformada de Laplace, de Laplace le dije. La transformada de Fourier, ¿verdad? Entonces voy a hacer Fourier inversa de x mayúscula, va a ser inversa de Fourier de cada uno de estos términos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el primero. Primero yo voy a tener 2 por la transformada inversa de Fourier de esta señal de acá, que tiene que ser igual a 1 sobre 2pi por e elevado a la j omega sub 0, en este caso es 1 por t. Ahí está. Después menos 1 sobre 2pi por esto de acá. Acá omega sub 0 es menos 1, entonces e elevado a la j con un negativo ahora por t. Ok. Vamos al siguiente término. Tenemos 3 por todo esto. Ahora va a ser 1 sobre 2pi por la inversa de Fourier, según lo que vimos acá. Para esta señal va a ser e elevado a la j por 2pi por t más 1 sobre 2pi por e elevado a la, acá con un negativo ahora, menos j por 2pi por t. Así. Genial. Entonces, vamos a pensar. Esto de acá con esto de acá, ya que tienen un factor común acá, se puede convertir directamente en lo siguiente.
2 sobre 2pi por 2 por coseno de t, más 3 sobre 2pi por, esto sería coseno también, entonces 2 por coseno de 2pi t. Y bueno, ahí tenemos básicamente lo que sería nuestra señal x de t. Sería igual a esto. Ahora, yo puedo simplificar un poquito porque puedo acá sacar estos números 2 de acá y me quedaría lo siguiente, ¿verdad? El resultado final va a ser que x de t debe ser igual a 2 sobre pi por, bueno, no en todos los casos es 2, así que vamos a poner 1 sobre pi por 2 veces coseno de t más 3 veces coseno de 2pi t. Así es todo. Entonces, eso sería básicamente la señal para nuestro caso de acá. Y bueno, y lo que acabo de mostrar con el tiempo que me tardé es que algunas veces es más sencillo encontrar la señal para la cual tenemos una transformada y otras veces es más sencillo encontrar la transformada para la cual tenemos una señal. Entonces, siempre tienen que tener ambas ecuaciones, la de análisis y la de síntesis, para verificar de dónde viene tal o cual cosa. A ver, alguien me escribió ahí. ¿Por qué no es seno el primer término? El primer término es seno. Ay, Dios santo. Bueno, tiene un negativo ahí, es seno. Tenés toda la razón. ¿Qué es lo que me está pasando hoy? Un desastre. Ahí está. 2, esto de acá. Esto se vuelve seno. Ahí está. Muchas gracias, compa, por ayudarme en eso. Entonces, así se ve. Bueno, y eso sería todo por esta clase. La siguiente clase ya vamos a ver utilizando la tabla cómo hacer estas cosas más rápido y con propiedades tal vez. Así que eso va a ser todo por hoy. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran discutir o si ya está todo bien. Genial. Entonces, ahí terminamos la clase. Espero les haya gustado. Voy a parar la grabación.